Un final perfecto, de John Katzenbach. Capítulo 39. Pelirroja 1 pensó que era como inventar un mordaz número humorístico para un público difícil y rebelde. Pelirroja 2 pensó que era como un trabajo de primaria en papel maché, unido con cuerda y diurex. Pelirroja 3 pensó que era como estudiar para un examen difícil, de una asignatura de la que se había saltado muchas clases. En realidad, ninguna de las tres lo llamó por su nombre: prepararse para matar a una persona. Cada una tenía partes dispares de un todo. Esa había sido la idea aproximada de Karen y había insistido en ello, aunque no podía explicar a las otras dos pelirrojas exactamente por qué. Simplemente le parecía que compartir el esfuerzo tenía sentido. Era una forma vagamente democrática. Ninguna de las tres imaginaba que el lobo feroz habría encontrado este aspecto de su plan apresurado y desorganizado, completamente delicioso y decididamente inteligente. Habría admirado la inevitable confusión de las tres personas que trabajaban de forma independiente para crear un complicado asesinato. Habrían provocado en cualquier investigador que siguiera el caso. El lobo feroz había pulido su propio plan para dejarlo en lo que él consideraba una sencillez satisfactoria. Se parecía al famoso juego de mesa que prácticamente estaba en todas las habitaciones de juego guardado en algún estante polvoriento o en las casas de verano. Clue. Salvo que para él no sería el coronel Mostaza en la despensa con una vela, sería el lobo con un cuchillo de caza cuando menos lo esperen. En realidad, el lobo había entrado en una especie de fase zen del asesinato. Las acciones estaban subordinadas a la interpretación. Mientras se movía con entusiasmo delante de la pantalla de la computadora, escribió: "Ya están muertas. Lo más importante son las palabras que acompañan a la acción. Tengo que atraer a la gente para que acompañe a este viaje. Llegar hasta los asesinatos, que tiene que ser algo muy tentador para los lectores. No pueden sentir repugnancia, han de sentir su propia ansia. Ha de ser como cuando pasas por delante de un accidente en la autopista. No puedes evitar mirar, aunque sabes que dejarte llevar por la curiosidad morbosa te convierte de algún modo en una persona menos honorable". Tanto las tres pelirrojas como el lobo feroz habían llegado a la misma conclusión: apresúrate y mata. El futuro de todos dependía de ello. Jordan abandonó la biblioteca a primeras horas de la tarde con un ejemplar de A Sangre Fría, de Truman Capote, en la mochila. Solo le interesaban los primeros capítulos, que había leído 2 veces antes de saltarse otros para enfrascarse en la parte central del libro, con objeto de identificar qué era lo que había provocado a Perry Smith y a Richard Hitchcock. También había ido a la modesta sección de películas de la escuela y había encontrado en un estante la versión original de Perros de Paja, de Sam Peckinpah, y el primer capítulo de Scream, Vigila a quien llama, de Wes Craven. Supuestamente, para sacarlas había que firmar una hoja de papel que había por allí. Empezó a escribir su nombre y después pensó que era lo mejor obviar ese requisito. De regreso a su habitación, puso la primera película en la unidad de disco de la computadora y sacó una libreta para apuntar observaciones y notas. Antes había pasado varias horas estudiando con detenimiento entradas de internet que describían varios crímenes, pero todos con un tema único: asesinato al azar. Jordan pensó que al final del día tendría que destruir todo lo que había escrito. Cuando apareció la idílica campiña inglesa en la pantalla que tenía delante, supo que tendría que destruir su computadora. Pausó la película y escribió un correo electrónico a sus distanciados padres: "Papá y mamá, esta maldita computadora sigue bloqueándose y por su culpa he perdido un trabajo muy importante en el que he trabajado un montón. Ahora tengo que repetirlo y seguramente lo presentaré tarde.
y el retraso me repercutirá en la calificación. Les estoy enviando este correo desde la laptop de una amiga. Necesito una computadora nueva ya, porque tendré los exámenes finales enseguida. Puedo ir al centro comercial hoy, ¿les parece? Pero tendré que utilizar su tarjeta de crédito. Sabía que ni su padre ni su madre se negarían a esta petición. Probablemente estarían contentos de que les comunicara alguna cosa, aunque solo fuera por la necesidad de gastar un par de miles de dólares. Pensó que haber añadido lo del trabajo perdido había sido una buena idea, porque nunca le negarían algo que supusiera suspender o aprobar una asignatura. Y su petición, pensó Jordan, les daría un motivo para discutir, cosa que sería una ventaja añadida. La computadora que miraba fijamente tenía la huella digital en el interior de la memoria, que podía incriminar tanto como a una huella dactilar en una escena de un crimen. Jordan sonrió y siguió con la película. Estaba contenta de convertirse en una criminal. Tanto estudio al final está dando sus frutos, pensó. Tres pares de tenis para correr de hombre, 3 números diferentes, de idéntica marca y modelo, 3 tiendas de deportes diferentes para comprarlas y pagarlas en efectivo. Su lista de compra era larga, y la aparente forma aleatoria en la que tenía que comprar los artículos la complicaba todavía más. En una situación normal se hubiera quejado de los recados añadidos y de los complicados rodeos que le habían ocurrido para llevarlos a cabo. Sin embargo, el comportamiento ilógico y errático era una fortaleza y no una deficiencia. Se imaginó a un policía llegando al mismo lugar y mirando sin comprender las zapaterías de la competencia, incapaz de entender por qué un asesino había adquirido el mismo artículo en 3 tiendas diferentes, en lugar de comprar los 3 pares a la vez. Esto había sido una sugerencia de Jordan. No hagáis cosas que sean lógicas. El sombrerero loco, Alicia en el País de las Maravillas, la reina roja gritando, córtenles la cabeza, y después ya vendrá el juicio. Sarah miró a su alrededor al elemento básico del mundo estadounidense, el centro comercial, y pensó que estaba viviendo una vida al revés. Soy una mujer que está muerta y está comprando artículos para matar. Todo parecía inmerso en un chiste cósmico. Se rió a carcajadas. Unos compradores se giraron y la miraron extrañados, y después prosiguió con sus tareas. Logró comprar los artículos que le habían encargado. Compró el primer pasamontañas negro en una cadena de tiendas de deporte especializada en escala y en kayaks. En este establecimiento también adquirió 3 conjuntos iguales de mallas sintéticas negras y 3 pequeñas linternas de alta intensidad. Se dirigió a la cadena de la competencia para comprar otros 2 pasamontañas. También compró un Fish Billy, un bastón de madera pulida de 45 centímetros de longitud y una tira de cuero para colocar la muñeca, y que los aficionados a la pesca utilizan supuestamente para doblegar a los peces grandes y luchadores. Fue a una tienda que tenía mallas y artículos de danza para comprar 3 pares de zapatillas de ballet. En una ferretería compró un rollo de cinta aislante gris, un conjunto de desarmadores y un pesado mazo de goma. A continuación, como si hiciera las cosas sin venir a cuento, regresó a la tienda de deportes y añadió a su lista de la compra 3 sudaderas negras con capucha. En una tienda cercana de bolsos y maletas compró 3 pequeñas bolsas de lona más baratas que tenían, una azul, otra amarilla y otra verde. Cuando se encontraba en medio del centro comercial, rodeada de otros compradores que llevaban bolsas muy grandes de papel llenas de ropa barata fabricada en China y artículos electrónicos fabricados en Corea, Sarah hizo una pequeña pirueta de bailarina. No le importó que la gente la mirara, se sentía libre. A diferencia de las otras 2 pelirrojas, sabía que podía huir en cualquier momento. Quería reír a carcajadas como pago por una nueva identidad y un nuevo futuro. Tenía una única obligación: asesinar. A Sarah le gustaba la asimetría de la situación. La muerte da vida. Para ella tenía sentido. Reconocía que tal vez no fuera la mejor manera de empezar de nuevo,
pero estaba atrapada en un mundo que apenas tenía pasado. Su vida como Sarah parecía que se desvanecía con cada minuto que pasaba. Vinculaba solo a dos pelirrojas que antes eran dos desconocidas, y sin embargo ahora creía que las conocía mejor que cualquiera de los amigos que había tenido en el pasado, y a un hombre que quería ser un lobo, un personaje de un cuento. Se agachó para alcanzar una de las bolsas de las compras y se puso el asa de cuero del palo de madera en la muñeca. Pesaba y la superficie era lisa y pulida. Resultaba letal al tacto. Sonrió. Ella también se sentía letal. Si me ve, la hemos fastidiado. Era el único pensamiento que se colaba en el miedo de Karen. De nuevo iba en un coche alquilado. Llevaba gafas de sol, pese a la oscuridad de la tarde gris y encapotada. Su característico cabello pelirrojo estaba oculto bajo una gorra de esquí. En la mano derecha llevaba la cámara de video, con la izquierda manejaba con cuidado el volante. La ventanilla del asiento del pasajero estaba bajada. Levantó la cámara y filmó mientras pasaba con lentitud por unas cuadras adyacentes a la casa de donde el lobo feroz tal vez vivía o tal vez no. Sabía que iban a ser unas imágenes movidas, mareantes, poco profesionales, pero el hecho de que las otras dos pelirrojas pudieran ver el vecindario les ayudaría. Se estacionó a un lado de la calle, a media cuadra de la casa. Miró a un lado y a otro para asegurarse de que no había nadie. La vigilancia era importante, pero el secreto y la sorpresa lo eran todavía más. Karen sentía cómo le latía el corazón y se reprendió. Luego no puedes estar así. Las manos le temblaban y le supo mal que cuando les mostrara las imágenes a las otras dos pelirrojas se darían cuenta de lo asustada que había estado, y eso la intranquilizaba porque sabía que tenía que ser tenaz. No es lógico, pensó. Se supone que yo soy la que dirige. Se imaginó que no era más que una doctora de la duda, quizá una doctora de la muerte. Calle abajo vio a un adolescente que salía de una casa cercana y se deslizaba detrás del volante de una camioneta pequeña de un color plateado mate. El chico no tenía absolutamente nada que ver con nada. Eso lo sabía. Pese a eso, se asustó tanto que tuvo que agacharse, y en cuanto pasó por su lado con un estruendo, pisó el pedal del acelerador y se alejó del barrio. No solo tenía la impresión de que la seguían continuamente, sino que además sentía unos ojos que le quemaban en la nuca. Tuvo que recorrer varios kilómetros para calmarse, y cuando la respiración se normalizó, se dio cuenta de que había llegado a una parte del condado que no conocía en absoluto. Estaba perdida. Tardó casi una hora en encontrar el camino de regreso a las calles que conocía, porque se había negado a pararse y preguntar el camino. Y se tardó otra hora para devolver el coche alquilado, recoger su coche y regresar a la casa en la oscuridad. Se estacionó en la entrada y descendió del coche por el lado del bosque que ocultaba su casa desde la carretera. Odiaba más que nunca el aislamiento de su casa. Se detuvo delante de la casa. El sistema automático de iluminación se encendió. Estaba a punto de apagar el motor y entrar a su casa cuando dudó. La abrumaban los miedos contradictorios. El lugar que debería ser seguro también constituía la mayor amenaza. De repente, Karen se puso en marcha y con las llantas derrapando, cambió de sentido. Condujo como si le estuvieran persiguiendo, pese a que no había nadie en ninguna de las carreteras secundarias que tomó. De pronto parecía como si el lobo feroz hubiera conseguido matar a todas excepto a ella. Estaba sola en el mundo, la única persona en pie, la única sobreviviente, esperando lo inevitable. Gritó en el coche, acelerando en la autopista, su voz descontrolada elevándose en el reducido espacio, asustándola todavía más. Cuando consiguió controlar un poco sus emociones, condujo hacia una de las autopistas principales. A los pocos segundos vio un cartel: restaurante, gasolinera, motel. El motel, que estaba al final de la rampa de salida, pertenecía a una cadena nacional. El estacionamiento no estaba lleno. Solo había una persona en la recepción. Parecía joven,
una chica recién graduada haciendo un programa de formación de gestión que le exigía trabajar hasta tarde, con una incontenible sonrisa extrovertida, aunque estuviera cansada o no se encontrara muy bien. La joven hizo el registro de Karen. Le preguntó si preferiría una cama de matrimonio extra grande o 2 camas dobles. Karen contestó con un sarcasmo nervioso: «Solo puedo dormir en una cama a la vez». La joven sonrió y se rió. «Pues es verdad, entonces extra grande». Karen le entregó la tarjeta de crédito. Esto era peligroso, dejaba constancia de su estancia en el motel, pero no podía hacer mucho más. «¿Una noche?», preguntó la joven. Karen se estremeció. «No, 2 negocios». No pareció darse cuenta de que Karen no llevaba equipaje, de que solo llevaba un maletín para la computadora. En la pequeña habitación del hotel, opresivamente pulcra, lo primero que hizo Karen fue darse el gusto de tomarse un baño abrasador. Se sentía sucia, sudorosa. Se preguntó si una hazaña podía hacerte sentir sucia. Pensó que probablemente esto se debía a estar muy cerca de alguien que ellas pensaban podría ser el lobo feroz. Con el pelo húmedo y envuelta en un par de toallas, se dirigió al pequeño escritorio de la habitación y sacó la computadora que utilizaba para sus números humorísticos. «Nada de chistes aquí», pensó. Empezó con varias páginas inmobiliarias como Trulia y Zillow, seguidas de páginas con grandes bancos de negocios inmobiliarios. No tardó mucho en encontrar la casa donde vivía la secretaria y su marido el escritor. Una de las páginas ofrecía útiles fotografías del interior y una visita virtual. Como cualquier posible comprador, siguió las imágenes en la pantalla. Puerta principal, a la derecha, salón, cocina, comedor, estudio en la planta baja, escaleras arriba, 2 pequeños dormitorios, perfectos para una familia que quiere crecer, y una habitación de matrimonio con baño, sótano terminado. Contempló las fotografías, un modesto y residencial paraíso de Nueva Inglaterra. La gran promesa de una clase media norteamericana, una casa en propiedad. Incluso averiguó cuánto habían pagado al Estado el año anterior la Secretaría y el escritor en concepto del impuesto sobre la propiedad inmobiliaria. En ese momento, mirando las fotografías de la casa que pretendía visitar, tuvo un breve recuerdo. Le vino a la mente la letra de una antigua canción de rock que ponían en las emisoras de viejos éxitos, que solo podía escuchar a menudo, y masculló, siguiendo el ritmo de la música que oía en su interior. Lunes, lunes, no hay que confiar en él. Karen ignoró este aviso y envió un mensaje SMS a las otras 2 pelirrojas. Mañana, 2 y 2. No le pareció que tuviera que añadir de la tarde y de la mañana. Ellas sabrían lo que quería decir. Capítulo 40. 2 de la tarde. La llevó a comer. Fue un placer inesperado. La señora del lobo feroz dejó en el escritorio del estudio evaluaciones e informes disciplinarios de alumnos que había que archivar correctamente en los expedientes. Puso a un lado un prolijo análisis de un comité fiduciario que examinaba nuevos flujos de ingresos y una larga petición escrita del director del departamento de inglés para ofrecer cursos distintos a los de literatura tradicional como Dickens y Faulkner, e impartir clases sobre medios de comunicación modernos como Twitter, Facebook, etc. Contenta, se encontró con el lobo feroz en el restaurante chino del centro de la ciudad, donde comieron platillos demasiado picantes y bebieron unos sorbos suaves de té. Supuso que él tenía algún motivo para sacarla a comer. Como muchos matrimonios de muchos años, las muestras espontáneas de afecto eran cada vez más raras, pero no le importó. Se deleitó con las bolas de masa hervida y con la salsa de miso. La camarera se acercó y les preguntó si deseaban postre. «Yo una copa de helado», repuso el lobo feroz. Miró a su mujer. «No, nada de dulce. Tengo que cuidar la línea». «Venga», dijo con un tono burlón. «¿Solo esta vez?»
Ella sonrió. Él estiró el brazo y le tomó la mano. Como adolescentes, pensó ella. Lo que existirá en el pasado, lo que pudiera suceder en el futuro. Bueno, sonrió a la camarera. Yo también tomaré una copa de helado. 2 copas de vainilla, pidió el lobo feroz. Somos gente común y corriente. Era una broma que la camarera no captó, y los dos rieron juntos cuando ella se alejó para traer lo que le habían pedido. No le soltó la mano, sino que se inclinó sobre la estrecha mesa hacia su esposa. Mañana o pasado, dijo con toda la imprecisión que pudo, pero esbozando una sonrisa. Es probable que tenga un horario un poco extraño, ya sabes, levantarme temprano o regresar tarde, y quizá me salte algunas comidas. Bueno, dijo ella con un movimiento de cabeza. No tienes que preocuparte. No estoy preocupada. ¿Es importante? Los últimos retazos de la investigación. Ella sonrió. ¿Los últimos capítulos? No contestó. Se limitó a esbozar una sonrisa más amplia, lo que ella tomó como un sí. No le importaba. La creatividad no es un trabajo de 9 a 5. Lo miró. En lo profundo de su ser revelaban muchas palabras que retumbaban con dudas y miedos. ¿Va a matar? Con una sorprendente tranquilidad cerró todas las puertas a esas palabras. No le importaba en lo más mínimo lo que hiciera o dejara de hacer. Solo es trabajo de documentación. Lo que existirá en el pasado, lo que pudiera suceder en el futuro. Quienquiera que hubiera sido en el pasado, quienquiera que pudiese ser en el futuro. Todo esto no era para nada comparado con el momento actual, agarrados de la mano en el restaurante chino barato. El amor no tiene nada de vainilla, pensó. El lobo feroz dejó a su mujer en la escuela con un juguetón gesto de la mano, mientras ella desaparecía en el edificio de administración. Pero a los pocos segundos su interés estaba en otra parte. Le quedaban por comprar 2 cosas más. Ninguna de las 2 cosas era especialmente difícil. Un traje de caza térmico, de camuflaje, que podía adquirir en la misma tienda de deportes que, aunque él no lo sabía, era la que Pelirroja 2 había visitado el día anterior. Una americana azul y unos pantalones grises, baratos, de la tienda de segunda mano del Ejército de Salvación. Para Pelirroja 1 tenía que camuflarse a la perfección en el bosque que había detrás de la casa. Para Pelirroja 3 tenía que parecer un profesor o un padre de visita, y para eso necesitaba americana y corbata. Por si acaso alguien lo veía en el campus, cosa poco probable. Estaba claro que no quería destacar: una barba postiza, gafas, el pelo con gel, peinado hacia atrás. La posibilidad de que alguien lo reconociera era casi nula. ¿Y quién daría crédito a la identificación que algún chico de secundaria pudiera hacer de una persona a la que hubiera visto de lejos unos segundos? Y además, podrían pasar horas hasta que descubrieran el cuerpo de Pelirroja 3. Pensó que precisamente esto era lo excepcional de los 2 asesinatos gemelos que había planeado. En los 2 sería casi invisible. El lobo feroz repasó mentalmente la lista. Ropa, hecho. Transporte, una placa robada y ayudaría. Arma, el cuchillo estaba tan afilado que parecía una cuchilla. Lo único que quedaba por hacer era sumirse en la concentración absoluta necesaria para que se acercara el momento de matar a las 2 pelirrojas que quedaban. Al alejarse de la escuela en el coche, saboreando lo que le depararía al día siguiente, imaginó que sería como recibir una llamada de un viejo y lejano amigo, muy querido e importante. Evocó los recuerdos que hacía 15 años, de la misma forma en la que una voz característica que se oía a través de los años seguía siendo íntima y familiar. El párroco estaba en el estudio del sótano para trabajar en el sermón del próximo domingo, así que las 3 pelirrojas se encontraron entre los bancos delante de una inmensa estatua de Cristo crucificado, con la corona de espinas y la cabeza agachada por la cercanía de la muerte. Se sentaron incómodas, mientras Karen les pasaba el video de la calle. Se movía en la superficie dura de madera,
intentando memorizar detalles, puntos de referencia. Les resultaba difícil concentrarse. Sabían que tenían que convertirse rápidamente en expertas en matar, y sin embargo, cuando deberían estar totalmente concentradas, las tres pelirrojas se encontraron con que sus mentes divagaban por direcciones imposibles y sin ninguna utilidad, como si el darse cuenta de lo que pretendían hacer las obligara a estar mentalmente en otro lugar. Karen empezó a disculparse por la calidad del video, pero se calló porque no confiaba en su voz. Todo resultaba muy desorganizado y planeado de modo vergonzoso para alguien que se enorgullecía de una cauta organización. Karen pensó que su lado loco, descontrolado, encarnado en su personaje del Club de la Comedia, se había encargado de preparar un asesinato, en lugar de su lado disciplinado de doctora. No sabía cómo lograr que el lado adecuado tomara la iniciativa. En cambio, golpeó el teclado de la computadora y con un par de clics apareció la información de la inmobiliaria que había conseguido la noche anterior. Cuando dejaron de aparecer imágenes, las tres pelirrojas se echaron hacia atrás, en silencio. Sara se inclinó hacia el suelo pulido, donde apoyan los pies, y sacó las otras bolsas de lona. Entregó una bolsa a cada una con artículos que había comprado. Ella se quedó con la amarilla. En una situación que exigía docenas de preguntas, permanecieron en silencio durante varios minutos. Si un traducente las viera, pensaría que estaban rezando juntas. Jordan levantó una vez la mirada de la pantalla y la posó en las imágenes religiosas que la rodeaban. La estatua era de un marrón profundo, tareseada, con vetas doradas pintadas en lo que debería haber sido sangre roja. El techo de la iglesia reflejaba los tonos azules, verdes y amarillos de las grandes vidrieras. Pensó que era un lugar inusual para planear un asesinato, pero entonces se encogió de hombros de forma involuntaria y pensó que cualquier lugar donde una adolescente mimada, alumna de una escuela privada, planeara un asesinato probablemente sería bastante inusual. Miró de reojo a Karen. Es médico, ha estado en contacto con la muerte, pensó. Tiene que saber lo que está haciendo. Entonces dirigió la mirada a Sara y tuvo un pensamiento parecido. La muerte llamó a su puerta de una forma completamente injusta. Tuvo que enfurecerla tanto que ahora está lista para matar. Jordan pensó que era la única de las tres pelirrojas que no había tenido ninguna relación con la muerte. No esperaba que su virginidad pasara de esa noche. 2 de la mañana. Karen se deslizó con cautela por la puerta trasera de la casa e inmediatamente se tiró al suelo. Se arrastró hacia adelante hasta salir de la pequeña zona estarimada, utilizando los muebles de afuera que había olvidado guardar antes de la llegada de invierno para ocultarse, y se deslizó en la tierra fría y húmeda. La casa detrás de ella estaba totalmente a oscuras, y ella se agarró de la sombra como un escalador se agarra de una cuerda de seguridad. Se incorporó un poco y encorvada corrió hacia la parte delantera. Si está vigilando, ahí es donde estará. Comprendió que esto no tenía lógica. Si el lobo estaba vigilando, entonces quería decir que no estaría en el lugar que ellas se dirigían, y todo lo que hicieran esa noche no serviría absolutamente para nada, o quizá algo todavía peor. No sabría decirlo, pero cada trocito de locura que tenían en su interior había tomado el relevo, así que se ocultó de los ojos que, si habían de tener éxito, no la estarían observando. Se lanzó detrás del volante de su coche, mientras tiraba la bolsa azul al asiento de atrás. Buscó a tientas las llaves antes de encender el contacto y después utilizó la tenue luz de la luna para salir del camino de su casa, sin encender los faros. Como antes, sabía que era una tontería. Karen se detuvo antes de incorporarse a la carretera. Se dijo 5 minutos. Si veía otro coche en ese periodo de tiempo, pensaría que era el lobo. Se preguntó, ¿es eso lo que haría un asesino? Temblaba. Respiró hondo varias veces para intentar tranquilizarse. Lees libros, ves la televisión, vas al cine. Piensa en todas las veces que has visto a buenos y malos llevar a cabo un plan asesino o una intriga en alguna situación ficticia. Haz lo mismo que hacen ellos.
solo que esta vez es real. Sabía que se trataba de un consejo ridículo. Puede que hayas visto millones de asesinatos de ficción, se dijo, pero todos esos asesinatos juntos no te indican lo que tienes que hacer. Se puso en marcha, miraba continuamente por un retrovisor y otro, y condujo con rapidez, pasando las calles solitarias cercanas a su casa. Tuvo que hacer una parada crítica antes de recoger a las otras. Su consulta. Jordan no había dormido. Poco después de la 1 de la mañana, después de yacer inmóvil mirando el techo de su habitación, se había levantado y se había vestido. Las mallas negras iban debajo de los pantalones de mezclilla. Se puso la sudadera negra, metió el celular y el cuchillo en la bolsa verde, y se puso el pasamontañas negro en la cabeza. Agarró los tenis nuevos que compró Sara para correr y los puso arriba de todo, para poder tomarlos en cuanto estuviera afuera. Deslizó los pies en las zapatillas de ballet, se puso de pie y se dio la vuelta lentamente. La ropa que llevaba ni siquiera hizo ruido. Jordan miró a su alrededor en un intento de recordar todo, lo que era importante. La única luz en la habitación era la que venía de un farol de la calle que estaba debajo de su ventana y que otorgaba un resplandor amarillo a algunos rincones. Parecía que preparaba la maleta para irse de vacaciones. Le preocupaba que se olvidara algo importante, salvo que en esta ocasión lo que temía olvidar no era un traje de baño o el pasaporte. El simple hecho de vestirse para asesinar le producía un torrente de paroxismos de miedo en su interior. Contraía las manos y respiraba con rapidez. Tenía la garganta seca y le daba la sensación de que tenía un tic en el párpado derecho. Se preguntaba a dónde había ido a parar todas sus bravuconadas, su seguridad y su fanfarronería. Le parecía que había sido tan categórica con la idea de asesinar a Lobo Feroz hacía 1000 años y en un país totalmente diferente. Ahora, cuando a la vez tenía un nombre, una dirección y de pronto se había convertido en algo más que una difusa amenaza, su seguridad se evaporaba. Se sentía como una niña pequeña que tiene miedo a la oscuridad. Tenía ganas de llorar. Una inmensa parte en su ser intentaba persuadirla de que sería más inteligente quitarse la indumentaria de matar y esconderse bajo la colcha de su cama y esperar pacientemente a que el lobo viniera por ella. Venció este deseo al recordar que las otras 2 pelirrojas contaban con ella. Aunque la idea de que esta noche podría ser de ayuda se desvanecía rápidamente en su interior, sustituida solo por la ansiedad y la duda. Jordan se dirigió a la puerta pensando que esta podría ser la última noche de su vida, tal como había sido hasta entonces. Se trataba de una de las sensaciones más agobiantes que había experimentado jamás. Era como si durante todo este tiempo que el lobo la había seguido, se hubiera acostumbrado a un miedo determinado, y esta noche prometía sustituirlo por uno totalmente distinto, pero igualmente difícil de manejar. Quería gritar, pero en lugar de gritar, escuchó detenidamente para asegurarse de que ninguna de las otras chicas del dormitorio estaba despierta o estudiando, o que se hubiera levantado para ir al baño. En algún momento, todos los alumnos de la escuela habían salido a hurtadillas del dormitorio a deshoras, desacatando normas estrictas y arriesgándose a ser expulsados. Nadie, pensó, ha hecho jamás esto por la razón que yo lo tengo que hacer. Nada de una cita nocturna con un chico, ni una fiesta nocturna de drogas y alcohol. Nada de novatadas sádicas a los alumnos de primero. Esto era algo distinto. El silencio y el sigilo que empleó eran los mismos, pero las similitudes acababan ahí. Apoyó la mano en la manija de la puerta y pensó que la abría y que una nueva Jordan daría el paso al exterior, a un mundo completamente diferente. La vieja Jordan se quedaría allí para siempre. Salió de la habitación con cuidado, las zapatillas amortiguaban sus pasos y caminaba con suavidad, temerosa de que los viejos tablones del suelo rechinaran y crujieran de forma reveladora. A cada paso, a la persona que una vez fue iba desapareciendo tras ella. Era igual que dejar una sombra atrás. Cuando consiguió salir lentamente por la puerta principal, la recibió un aire frío. Tiritaba mientras se quitaba las zapatillas de ballet y se ataba a las agujetas de los tenis para correr.
Aunque notaba el sudor de las axilas, el frío intenso era casi insoportable mientras se dirigía a su encuentro con las otras pelirrojas. Jordan temía congelarse si se quedaba quieta, así que se echó a correr a través de la noche. La salida de Sarah del centro de ayuda fue igual de sigilosa. Su problema era lograr pasar por delante del guardia de seguridad nocturno, una voluntaria de una de las facultades de la zona que llegaba a las 9 y se quedaba con ojos de sueño hasta el cambio de turno de la mañana, cuando llegaba un policía retirado con café recién hecho y donas. El problema, según Sarah, era salir sin ser vista por alguien inclinado sobre el montón de libros de texto que aprovechaba el opresivo silencio para estudiar. A los voluntarios nocturnos, un grupo de jóvenes de apenas 20 años, siempre se les decía que pecaran de prudentes. Cualquier altercado, cualquier cosa que se saliera de lo normal, podía acabar en una llamada a la directora del centro, o quizá a la comisaría local. Así que Sarah esperó más de una hora escondida en el descanso de la segunda planta, sabiendo que al final la joven se levantaría para estirarse, o para ir al lavabo, o para dirigirse al estudio de lavado y servirse una taza de café, o simplemente apoyaría la cabeza en los libros para dormir una siesta. El revólver de su marido estaba en la bolsa junto a la ropa, pero en ese momento iba vestida exactamente igual que Jordan, incluidas las zapatillas de ballet, que amortiguaban el ruido. Karen también debía llevar el mismo atuendo. Sarah ni siquiera miró el reloj. Quería rezar alguna oración que hiciera que alguien fuera al lavabo. Notaba que todo el cuerpo rígido por la expectación. Se lamió los labios. De repente los había notado secos y agrietados. Se sintió avergonzada, tonta. Todos sus pensamientos se habían dirigido a lo que harían cuando las tres llegaran a lo que creían era la casa donde vivía el lobo feroz. En ese mismo instante, estuvo a punto de reírse a carcajadas. Reprimió las ganas. No era algo gracioso, sino más bien acumulación de miedo. Somos imbéciles. Lo hemos entendido todo al revés, pensó. Es el lobo quien va a los tres cerditos y les derriba las casas soplando, salvo del más listo, porque él la había construido de piedra y ladrillo. Cuento equivocado. No se le había ocurrido que el primer problema podía ser insalvable. Sencillamente salir y entrar de un lugar diseñado para mantener a las personas protegidas y escondidas, de pronto sintió que se encontraba en una cárcel extrañísima. Oyó a alguien abajo que arrastraba los pies. Se inclinó hacia adelante y escuchó. A esto le siguió un ruido de cerrar un libro de golpe. Oyó: «Maldita sea, esto es imposible. Odio la química orgánica. Odio la química orgánica. Odio la química orgánica», repitiendo en un tono de enfado y de frustración. Después de un par de segundos, la frase «odio la química orgánica» se convirtió en una incoherente canción inventada, a veces cantada con voz aguda y otras con voz baja. Oyó pasos que cruzaban el vestíbulo. A continuación, oyó cómo se abría y se cerraba la puerta del lavabo y se lanzó a las escaleras abajo, de puntitas para no hacer ruido, y apresurándose por salir a la calle antes de que la descubrieran. Era de vital importancia que todo el mundo pensara que la mujer que ahora se llamaba Cynthia Harrison estaba durmiendo en su cama.